A este nuevo directo que tenemos con, en esta ocasión, el pastor José Manuel Sierra. Pastor José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eliezer? Bien, gracias a Dios. Muy bien y contento de poder estar una vez más contigo. Qué bueno, muchas gracias por venir otra vez. La verdad que cuando nos vimos ahí en Alicante pude ver el trabajo que estáis haciendo en la finca y es extraordinario, es tremendo todo el trabajo, la obra que estáis haciendo es épico, como decimos ahora a la juventud. Así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, que es una obra titánica. Y gracias, porque en esa conversación dijiste, ¿por qué no lo hacemos en YouTube, en directo? Y bueno, vamos a hacerlo en directo. Así que gracias por venir. Y tenemos muchas preguntas que hacerte, hay muchas preguntas que tengo aquí. Y voy a empezar con una que esta semana está dando vueltas todo el tiempo. Y es la siguiente. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, según la Biblia? Bueno, parece ser que todas las características para que se lleve a cabo una tercera guerra mundial las tenemos encima de la mesa. Están las armas, están las naciones, las potencias armadas hasta los dientes, hay una presión tremendo en el ambiente. Es decir, que sí, se podría dar una tercera guerra mundial en cualquier momento. Lo que ocurre es que aquí el que ordena, el que quita, el que pone, el que permite o impide las cosas es nuestro Dios. Y Él es el que tiene la primera y la última palabra en todo esto, ¿no? Pero por poder darse, se podría dar perfectamente. Lo que dijo alguien en una ocasión, Albert Einstein, que si se produce una guerra, una tercera guerra mundial con el armamento que ya existe hoy en día, si se llevara a cabo una cuarta, pelearíamos con palos y piedras, porque no quedaría prácticamente nada en pie, porque el hombre ha creado unas armas de destrucción masiva que son capaces de arrasar continentes enteros, ¿no? Por lo tanto, vivimos en una época muy, muy interesante y vamos a ver qué ocurre en los próximos días, semanas o meses. Yo tenía una pregunta. Mucha gente confunde la Tercera Guerra Mundial con el Armagedón, por la Mm. magnitud, imagino, que tendría una Tercera Guerra Mundial. El impacto que tendría sería brutal, tremendo, como acabas de decir. Y mucha gente confunde esa guerra con el Armagedón. ¿Podría darse una Tercera Guerra Mundial sin ser el Armagedón? Es que la palabra Armagedón es el nombre de la batalla que se va a llevar a cabo sobre todo como epicentro el Valle de Megiddo en Israel o el Valle de Jezreel, como también se le conoce, un valle que cuando lo vio Napoleón dijo que es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Hay mucha historia que contar y muchas batallas que se llevaron a cabo en ese valle. Y ya digo, Armagedón es el nombre que recibe la batalla que la dirige, por decirlo de alguna manera, el anticristo, el antimesías, que se atreve a aglutinar millones de soldados y de armamento para ir a pelear fundamentalmente contra Israel. La Tercera Guerra Mundial puede desembocar en esa batalla, pero no necesariamente la Tercera Guerra Mundial es la batalla de Armagedón. Son dos cosas diferentes. O sea que se podría dar una Tercera Guerra Mundial sin ser el Armagedón. Por lo tanto, cobra más sentido aún que la Tercera Guerra Mundial esté a las puertas, ¿no? Podría ser una Tercera Guerra Mundial, como dijo Putin también, que perfectamente podría ser cibernética o podrían hacerse algún tipo de ataques diferentes, porque si no sería una tragedia, ¿no? Sería, vamos, aunque esta semana, no sé si lo has visto, en Antena 3 salió, en las noticias de España, que en países como Finlandia, Noruega, están avisando a la gente para cómo poder enfrentar un posible ataque nuclear. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto se había visto Sí, poco. sí, 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 lo he visto, lo he oído y es realmente alarmante, ¿no? Que se esté hablando en estos términos en los medios de comunicación. También en otros países ya se están preparando y tomando medidas y reservando comida y agua, etcétera, porque lo que se avecina es muy peligroso. Sí, la gente yo creo que no es consciente de lo que puede suceder. Y además que
que las circunstancias para que salga todo por los aires se están dando, pero cada día más. Y yo creo que todo lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, en Europa y en Israel y en otras partes del mundo, pues es la antesala, son los dolores de parto que nos anticipan de que esto va a ir cada vez de mal en peor. Lo que pasa es que hay como una especie de indiferencia, una especie de querer evitar el tema, de no entrar en esos temas, algunos porque les da miedo, otros porque no les interesa, y se produce lo que dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Que la gente estaría como en los días de Noé, previos al diluvio, la gente comía, bebía, hacían planes a corto y a largo plazo, y no eran conscientes de la catástrofe universal que se les venía encima, ¿no? Así serán nuestros tiempos también. La gente estará pues paseando, viajando, comiendo, bebiendo, disfrutando de la vida, y estamos a las puertas de eventos de una magnitud sin precedentes en la historia y que probablemente muchos de nosotros podamos ver. Con eso que estás diciendo me sorprende porque es cierto que el 29 de octubre vivimos cerquita de donde vivo, en Valencia, una catástrofe sin precedentes, una riada que asoló una multitud Sí, tremenda, medio millón de personas, y que esa gente se ha quedado como una guerra. O sea, yo estuve allí a los 3 4 días de que sucediera, y es una catástrofe sin luz, sin agua, sin sí, sí. recursos, sin comida, la gente robando, saqueando todo. Era una película de terror, una película de Mm, terror. Y esto sucedió aún habiendo alerta roja, porque mucha gente dice que no le llegó la alerta, pero había mm. alerta roja. A nosotros nos sale alerta roja en la EMET, que es el tiempo nacional que nos alerta de la previsión, y nos dijeron que había alerta roja, pero la gente salió igual, es lo que estás diciendo. Sí, La sí, bueno, gente... lo que pasa es que como que la gente no quiere darle lugar a una realidad que nos afecta. Tanto nos afecta que ha habido mucha gente que ha perdido la vida, perdido sus negocios, han perdido sus trabajos y tal. Y esto ha pasado aquí, en Europa, en España, en una de las capitales más importantes del país, como puede ser Valencia. Y lo que me llama la atención es que cada vez que hay una catástrofe, siempre decimos es que ha sido una catástrofe que nunca se había producido. Bueno, es que lo mismo pasó el día 7 de octubre del año pasado en Israel, cuando pasó algo que no había pasado nunca en el Estado moderno de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que cada vez que ocurre algo decimos, es que esto nunca ha pasado. Pero, como yo dije ayer en la predicación, me temo que dentro de unos días o pocas semanas ya se hablará poco o casi nada de Valencia, porque ocurrirá otra tragedia, ocurrirá otra desgracia, y parece como que ya en Valencia se ha arreglado todo, y todo todavía está patas arriba, y llevará probablemente años en volver otra vez a la normalidad. Pero es que como una noticia viene detrás de la otra, pues la siguiente ya anula la anterior. Y es que así va a ser. Va a llegar un momento en el que todo el mundo va a estar, si me permite la expresión, patas arriba, y que si Europa, que si Valencia, que si Estados Unidos, que si Israel, que si esto y aquello, y va a ser de una magnitud de tal manera que entonces el mundo tendrá que clamar para que alguien venga y por fin definitivamente alguien venga a ofrecer lo que se habrá perdido, que es la paz y la seguridad. Porque en Valencia se perdió en unas horas la paz y la seguridad. Y en cada lugar donde hay tragedias, guerras, terremotos, tsunamis o lo que sea, se pierde siempre la paz y la seguridad, el bienestar económico, todo lo que has ahorrado, todo lo que has trabajado durante años, lo pierdes en cuestión de minutos, ¿verdad? Tanta gente que ha estado toda la vida ahorrando para comprarse su chalet, su casita, su coche, y ahora resulta que se han quedado sin nada. Y eso ha pasado en una región de España. Imagínate que pasara en toda España, o en todo el continente europeo, en todo el mundo. Es decir, tenemos que estar preparados porque lo que hemos visto en Valencia y lo que estamos viendo en otros países del mundo, pues va a afectar a todas las naciones de la Tierra. Y no te digo nada, Eliezer, cuando se comience a quebrantar el orden económico. Porque tú sabes que la gente, bueno, mientras no le toques el bolsillo, aquí no ha pasado nada, pero en el momento en el que pierdan sus ahorros, en el momento en el que vean que su dinero no vale nada, en el momento en el que vean que se va a quebrar la economía mundial, ahí te quiero ver, amigo.
Ahí te quiero ver. Antes de salir Trump elegido en los Estados Unidos, él dijo algo, dijo, obviamente parecería un clip de campaña política, dijo, si no salgo yo, estamos al borde y el mundo va a entrar en una tercera guerra mundial y en una crisis económica sin precedentes como la del 1929, que fue el famoso crack de la Gran Depresión, ¿no? Sí. Esto, claro, lo dice para que la gente le vote, bajo la amenaza. Pero a mí me llama la atención porque tú sabes que hay cosas que te voten o no, van a pasar igual. Y en esto hay algo que el otro día te escuché decir, que me gustó mucho, porque dijiste en una predicación, salga quien salga, señores, el señor Donald Trump o la señora Kamala Harris, esto se va a poner feo. Da igual quién salga. Y me gustó porque es verdad. Es que da Claro. igual quién salga. La gente a veces pone su esperanza en un hombre, pero da igual quién salga. Salga quien salga, la cosa se va a poner fea. Yo te pregunto algo. ¿Tú estás preparado para una tercera guerra mundial, José Manuel? Nunca me han hecho esa pregunta y bueno, yo estoy tomando una serie de medidas, ¿no? Preventivas, ¿no? Por ejemplo, tener en casa más agua de lo que se suele utilizar, tener, por ejemplo, un plan B en el sentido de que si se va la luz, pues cómo cocinas, cómo permites que la nevera, que los congeladores sigan funcionando, tener agua de reserva, pero sobre todas las cosas lo que hay que prepararse es espiritualmente. Porque por mucha agua, por mucha comida, por muchas cosas que almacenes o que hagas, el único que nos puede proteger y guardar es nuestro Dios. Y yo creo que espiritualmente lo que tenemos que partir de la base es que si el Señor ha permitido que vivamos en este tiempo de la historia de la humanidad, Él sabe por qué. A mí tal vez me hubiera gustado, humanamente hablando, haber nacido en la época del ministerio de Jesús, pero no sé si Él me hubiera llamado como uno de sus discípulos en aquella época y no sé cuál hubiera sido mi función en aquel momento de la historia y si hubiera aguantado la presión de la época. El Señor ha decidido que vivamos en este momento de la historia y tenemos que ser conscientes y responsables de que el Señor pues nos quiere usar y nos quiere utilizar como voceros, como atalayas que advertimos al pueblo de Dios de lo que se avecina para que no perdamos el tiempo en tonterías, en vanidades, en juegos que al fin y al cabo no conducen a nada. Pero sobre todas las cosas yo creo que sí deberíamos los creyentes, tal vez para algunos sea una locura, ¿no? Pero yo creo que los creyentes sí deberíamos tener en casa algunas reservas de comida, de agua, tener alguna provisión también para compartir con personas que tal vez no estén preparadas. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace 2 días. Hace 2 días por la noche, antes de acostarnos, nos fuimos a lavar los dientes y, en fin, a prepararnos para ir a dormir y se fue el agua. No teníamos agua en la casa. Bueno, pensamos que era una cosa pasajera, pero cuando nos levantamos al día siguiente, el agua no había venido. Yo tenía agua en casa. Yo me pude lavar, yo me pude arreglar. Lo que había pasado es que el automático, la palanca del edificio, había saltado y claro, el portero no viene hasta el día siguiente y ningún vecino tenía agua. Como la mayoría de la gente o beben del grifo o tienen, digamos, esos depósitos que salen directamente del grifo, como si fueran, ¿cómo se llaman? Estos aparatos que hay que filtran el Sí. agua, pues no pudieron beber agua. Pero yo sí tenía agua en casa. Es simplemente un pequeño ejemplo, ¿no? Y si se va el agua días y días y se va la luz, ¿cómo hacemos? Tenemos comida y si por lo que sea no puedes sacar dinero del cajero automático porque no hay luz y si por lo que sea no hay suficiente comida porque aquí vivimos en una isla y los barcos no llegan o pasa cualquier historia, yo creo que tenemos que prepararnos. Y esto no es falta de fe, esto no es miedo, esto es simplemente ser prudente. ¿O es que acaso Noé cuando entró en el arca no había almacenado comida y alimento y agua para él y su familia? Porque claro, hablamos de que Noé construyó el barco, vale, perfecto, y construyó el arca. Pero ahora hay que comer. Ahora los animales tienen que comer. Yo tengo que beber agua y estuvo un año ahí metido. Entonces yo creo que no viene de más el tomar medidas y el prepararnos como pueblo de Dios. Y si no se usa ese agua y si no se usa esa comida que hemos almacenado, pues no pasa nada, ahí queda. Pero y si tenemos que recurrir a ella, gracias al Señor, ya la tenemos. Así que yo creo que
como medida preventiva, nos vendría bien a todos ir almacenando poquito a poco. De hecho, conozco a muchísimos hermanos, la mayoría de ellos en Israel, que ya lo vienen haciendo hace muchos años. Totalmente, muy interesante lo que dices. Mi suegra, por ejemplo, de años, ella es de Puerto Rico y tiene todo preparado y tiene todo un programa y un curso que da para prepararse justamente para esto, ¿no? Para un evento catastrófico que nos deje sin nada. Hablando de todo lo que estamos hablando, hablando de profecías bíblicas, hablando de la Tercera Guerra Mundial, Israel sabemos que es el reloj profético de Dios. Todo lo que pasa en Israel nos advierte de cuán cerca está el Señor. Tú has estado hace poco en Israel y justo el mes de noviembre, que ibas a estar todo el mes, pero ya todo el mundo sabrá que no pudiste por un tema que ahora contarás. Pero me dijiste, Eliezer, tengo noticias muy frescas sobre lo que está pasando en Israel. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Israel, José Manuel? Mira, efectivamente yo tenía que estar hasta el día 2 de diciembre en Israel porque teníamos ya 3 grupos organizados que iban a viajar. Gracias al Señor el primer grupo pudo ir y pudimos estar pues visitando todos los lugares y gracias al Señor todo muy bien. Pero estando allí, mi hija Priscila, que es la que me ayuda en la organización de estos viajes, me llama y me informa de que la compañía aérea con la que habíamos viajado había suspendido el vuelo de regreso del primer grupo. Y tuvimos que buscar deprisa y corriendo vuelos y otras compañías para que los hermanos pudieran regresar a la mayoría de ellos a Madrid, a España, porque tenían vuelos de conexión a sus respectivos países. Algunos iban a México, otros iban a Estados Unidos, otros iban también a Puerto Rico. Pero lo peor no era esto. Lo peor, porque al final pudimos arreglar el tema y todos pudieron salir sin ningún problema. El tema es que tampoco podía ir el segundo grupo, ni tampoco el tercero. Por consiguiente, me vi obligado a volver a España. Y bueno, ya estamos pensando en los viajes que tenemos que organizar para el año que viene, sobre todo en el mes de mayo y otras fechas. Pero antes de ir a Israel, yo he tenido contacto con judíos ortodoxos, de estos típicos que veis por las calles, con su talid, con su kipá, con los tirabuzones en el pelo y todo eso. Un gran grupo de judíos ortodoxos que han aceptado a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. No lo han dicho abiertamente todavía, pero se reúnen en lugares muchos judíos ortodoxos y yo tengo contacto con uno de ellos. Y uno de ellos me ha informado que estudiando las Escrituras llegaron a la conclusión, algunos judíos, que no hace falta construir el tercer templo para poder hacer sacrificios en la explanada del templo. De hecho, se hicieron muchos sacrificios y todavía no existía ni el tabernáculo ni tampoco el templo. Entonces se les ocurrió la idea, y esto venía en relación al tema de lo que puede ser la famosa abominación desoladora, de la cual habla la Biblia en Mateo capítulo 24, dice el que lee entienda, ¿no? Y me contaba que han hecho un altar portátil que lo quieren subir a la explanada de las mezquitas porque ya no es un delito ni está prohibido que los judíos puedan subir a la explanada de las mezquitas. Otra cosa es cómo los reciban los que están allí, pero que ya no es un delito el que puedan subir, y quieren subir para comenzar a hacer sacrificios de animales, porque ya han aparecido 3 ejemplares que están en Israel de las famosas pará adumá, o de la vaca roja, que es la que se necesita para la purificación de la explanada de las mezquitas, y etcétera, ¿no? Claro, yo le dije, pero si eso lo hacen algunos judíos, esto se puede armar una guerra tremenda. Y me dijo, están dispuestos a asumir el riesgo, incluso algunos a perder la vida. Están armados hasta los dientes. Y en cualquier momento esto puede suceder. No sé si en el tiempo de Benjamín Netanyahu o de otro, a él le propusieron subir y apoderarse de la explanada de las mezquitas y él dijo que no, que él como creyente rehúsa utilizar la violencia, ¿no?, para establecer allí un templo. Y aparte de eso, al creyente no le hace falta ningún templo de ninguna clase. Pero fíjate lo que se está cosiendo, fíjate de lo que se está hablando, ¿no? De subir
de apoderarse de la explanada de las mezquitas, de construir o de levantar el altar portátil, hacer sacrificios. Esto puede ser una revolución tremenda dentro de Israel y del mundo árabe en su totalidad, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que él me comentaba. Otra cosa que él me comentaba también es acerca de la cantidad de judíos que no lo han dicho abiertamente, pero que ya se están convirtiendo, se están entregando al Señor Jesucristo. Pero me habla de cantidades muy grandes, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo está haciendo una obra invisible, tremenda, que pronto saldrá a la luz y nos vamos a enterar todos. Y el ambiente, la expectativa que hay en Israel acerca de la proximidad del Mesías es tremenda. Pero el calendario judío religioso que tienen en la actualidad resulta que no coincide con la realidad, porque le quitaron los rabinos 210 años para que no pudieran hacer cálculos exactos, ¿verdad? O muy cerca del retorno inminente del Mesías. En fin, de esto hablaremos si quieres en otra ocasión, porque tendríamos que hacer números y cifras y todo esto. Pero lo que está bien claro es que en Israel hay una expectativa muy grande y están cambiando mucho el ambiente espiritual. Gente que antes era, digamos, bastante de izquierdas, ya se han llevado una tremenda desilusión con los ideales de la izquierda, con todo lo que pasó el día 7 de octubre. Por otra parte, judíos que no querían saber absolutamente nada de los cristianos, ahora se están dando cuenta que los que estamos yendo allí somos los cristianos, y los que los amamos y los apoyamos somos los cristianos que les amamos, y todo esto nos está dando muchas posibilidades de dar testimonio. Yo tuve la oportunidad de reunirme con un buen grupo de hermanos de diferentes iglesias en el hotel donde estábamos. Les conté todo lo que las profecías advierten y nos indican. Y también tuve la oportunidad de darle testimonio a nuestro conductor, que es un árabe practicante, muy buen muchacho, y se quedó sorprendido de todo lo que las profecías dicen que va a ocurrir. Y hay una gran expectativa en Israel por los cambios espirituales que se aproximan. Así es que, bueno, estemos atentos, porque como tú bien has dicho, Eliezer, Israel es el epicentro, el ojo del huracán. Todo lo que allí pase afectará para bien o para mal al mundo entero. Esto que nos estás contando, tengo varias preguntas. ¿Puede pasar en cualquier momento? ¿En cualquier momento puede subir y lo que nos estás contando, hacer el sacrificio y todo, Sí, sí, todo esto? ¿Lo pueden hacer en sí, cualquier... sí, ¿Esto puede pasar mañana mismo? totalmente, en cualquier momento. De hecho están esperando no sé qué orden, pero ya están preparados y saben que en cualquier momento tienen que subir para tomar posesión de ese lugar, que en este momento está bajo la, entre comillas, jurisdicción o protección de Jordania, ¿verdad? Pero bueno, que eso puede cambiar en cuestión de minutos. Y en cuanto a la creación, en cuanto a la reconstrucción del tercer templo, ya está todo preparado. Ya está absolutamente todo preparado, las vestiduras, los instrumentos, las piedras, todo el utensilio, todo está absolutamente preparado, todo está dispuesto. Dijiste hace poco, escuché que decías que Netanyahu está obsesionado con construir el tercer templo. ¿Esto es así? ¿Crees que lo va a construir él o será otro? Yo creo que, dadas las circunstancias que se están dando en este momento en Israel, Benjamín Netanyahu, que recibe el apoyo para poder gobernar de los dos partidos religiosos que existen en Israel, porque si no, no podría gobernar, él tiene constantemente la presión por parte de los partidos religiosos acerca de la importancia de apoderarse de la explanada de las mezquitas y construir el tercer templo. De hecho, uno de sus ministros, que es un fanático religioso, él está dispuesto a subir arriba y hacer locuras o hacer lo que haga falta hacer para que se lleve a cabo la construcción del tercer templo. Yo creo que si un presidente de Israel no solamente tiene el deseo, sino que tiene la presión para que el templo se construya, sin lugar a dudas, es Benjamín Netanyahu. Y probablemente para él sería un éxito y pasaría a la historia como el presidente que permitió la edificación del tercer templo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero que se va a producir en cualquier momento no nos quepa la menor duda.
Si dices que esto puede ocurrir mañana, imagínate que mañana ocurre, que mañana construyen el tercer templo, eh, hacen el sacrificio, toman posesión. ¿En qué momento profético nos encontraríamos en ese momento? Ok, una vez que se construya el tercer templo de Jerusalén, permíteme leerte unos textos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, por ejemplo, 3, y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora dice un detalle muy interesante: el cual se opone y se levanta, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como si fuera Dios. Una vez que se inaugure, una vez que se construya el tercer templo, pasarán 3 años y medio y será profanado por este personaje que nosotros lo llamamos el anticristo, o como Pablo lo denomina, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como también lo llama en el versículo 8. Es decir, 3 años y medio pasarán desde su inauguración hasta su profanación, y entonces estaríamos en la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Y quedarían otros 3 años y medio, que son los que describen en el libro de Apocalipsis las famosas 7 copas de la ira. O sea que en el momento que ocurra esto, se va a destapar el anticristo. Sabremos quién es el anticristo. Cuando el anticristo se manifiesta, cuando el anticristo se da a conocer, por los cientos de detalles que nos proporciona la Biblia, podemos identificarlo inmediatamente. Pero sabemos que una de las maravillas, entre comillas, o milagros que producirá el anticristo es que se pueda reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Él mismo lo va a profanar, él mismo será como Antíoco Epifanes en su época, en la época de los griegos, de los seleucidas, lo profanó, él mismo lo profanará, y entonces es cuando comienza la primera parte de lo que llamamos el tiempo de angustia para Israel o de Jacob, que lo inauguran los 7 sellos, que empiezan con caballos que cambian de colores, y a continuación las siete copas, y al final, a la 7ª trompeta, es cuando se produce la primera resurrección, el rapto de la iglesia, según yo lo veo, y la profanación del lugar santísimo. El otro día, hablando del anticristo, le pregunté a ChatGPT, no sé si conoces ChatGPT, es inteligencia artificial, sí. Tú le preguntas cualquier cosa y te responde. ¿Qué te dijo? Yo le pregunté: Chat, con toda la información que tú tienes, con todas las estadísticas, con todo lo que tú tienes, quiero que me digas las 5 personas, según las profecías bíblicas, más probables que sean el anticristo. Me dio 5. ¿Ah, sí? Me dio 5. Y me lo detalló. Y me dijo, o sea, era increíble, de verdad te lo digo, era increíble leerlo, porque decía que ahora mismo seguramente esté preparándose para ganar más influencia para ese momento. O sea, te lo decía todo de una forma. Me dijo, el primero, Emmanuel Macron, me dijo. Que podría ser Emmanuel Macron. Yo te voy a preguntar, ¿tú crees que Emmanuel Macron podría ser? ¿Tenía el perfil? Es que yo tendría que investigar la procedencia, el origen del presidente de Francia, porque una de las características que tiene que tener el anticristo es que tiene sangre judía, porque de lo contrario los judíos nunca lo van a aceptar como su salvador o como su mesías. No sé cuál es el origen del presidente de Francia, lo ignoro. No, yo tampoco, yo tampoco lo sé. No sé si tiene, no sé si me dijo que sí que tenía algo, no lo sé, pero no, ahora mismo no lo tengo aquí. Luego me dijo, el segundo que me dijo fue Elon Musk, que podría ser también Elon Musk, un personaje muy influyente. Sí. También me dijo Elon Musk. ¿Tú crees que Elon Musk podría ser? El anticristo va a ejercer una influencia y un atractivo brutal. Si no, no va a venir con cuernos, con un tridente y con rabo. Es una persona con una elocuencia brutal, con un carisma espectacular,
Bueno, tampoco sé el origen de esta persona. Lo que está bien claro es que cada vez se oye y se oye más de él y más de sus inventos y de sus progresos y de sus cosas. Pero lo que está bien claro es que una de las características que va a tener el anticristo es que es muy atractivo. Y de hecho mucha gente lo abrazará creyendo que esta es la solución a todos los problemas y enfermedades del mundo. Es tremendo esto. El segundo el tercero que me dio me sorprendió porque es alguien que se habla muy poco, pero es Muhammad bin Salman, que es el de Arabia Saudita, que es el que controla y el que tiene todo el Mm. poder del petróleo, el hombre más poderoso en ese aspecto, también políticamente muy respetado, y que no se escucha mucho, la verdad, porque no se escucha mucho, pero me dijo que también, según las profecías bíblicas, podría ser uno de ellos. No sé si tú le conoces o... No, he oído hablar muy poco de él, no, apenas no sé nada de él. Aquí me pone la razón, dice la razón, el príncipe heredero saudí tiene gran influencia en la economía Mm. global gracias al petróleo. Además, ha liderado iniciativas de modernización y busca unir a Oriente y Occidente a través de inversiones y acuerdos políticos. Y aquí el chat me dice, relación con las profecías. La riqueza y el control sobre recursos globales pueden relacionarse con el poder económico del anticristo mencionado en Apocalipsis 13. Bueno, también tendrá esas características el anticristo, ¿no? Mucha influencia, mucho poder. Ahora, yo creo que también estamos a punto, la humanidad está a punto de dar un salto y un descubrimiento espectacular en cuanto a nuevas formas de movilidad, en cuanto a nuevos sistemas para no depender 100% del petróleo. Se están haciendo Sí. experimentos y muchas pruebas con otras fuentes y probablemente, bueno, aunque el petróleo siempre estará ahí, pero yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas porque también se habla del hidrógeno y también se habla de otros elementos que pueden revolucionar todo lo que es el transporte y la comunicación a nivel mundial. Acabo de preguntar, no, no tiene origen judío Macron. Otro que me dio, otro que me dio era Zelensky, el presidente de Ucrania. Uf, La razón que me daba, dice, como presidente Zelensky se ha convertido en una figura central en el conflicto global entre Rusia y Occidente. Su carisma y habilidad para unir a naciones contra Rusia lo han posicionado como un líder mundial respetado. Y la relación con las profecías dice que es una figura de unidad y resistencia, características que podrían alinearse con el papel del anticristo, como alguien que inicialmente trae paz o soluciona un conflicto. A mí esta la verdad que no me parece del todo... a mí me han tirado algunos nombres, me han propuesto algunos nombres. De hecho, una vez viajé a un lugar y una persona me dio una carpeta enorme con fotografías, con datos, con información, y me decía que estaba totalmente convencido de que el anticristo iba a ser el rey de Inglaterra, este Carlos, ¿no? Incluso en una reunión de pastores en Madrid, alguien habló, aunque alguien lo mandó a callar y dijo, oye, esto es muy delicado, estamos metiéndonos en un terreno muy peligroso, también hablaba del rey de España. Sí, bueno, eso sí. También oí de Bukele, el presidente de El Salvador. Es decir, sinceramente, en este momento nadie sabe de quién se trata. Absolutamente nadie. Y hay un dato también muy significativo y tremendamente importante. Y es que la Biblia nos da el valor numérico de su nombre. Entonces, habría que comprobar si los nombres de estas personas coinciden con el valor numérico que nos da la Biblia, que es 666. Mm. Entonces, ese es un dato también a tener en cuenta. Y ese dato cómo se saca? O sea, ¿el valor numérico del hebreo o...? Bueno, el Nuevo Testamento se escribió en griego. El griego también es un idioma alfanumérico, igual que el hebreo. Entonces, lógicamente, habría que hacerlo en hebreo o en griego y tendría que salir la suma que nos da la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay nombres o hay muchos nombres, muchas combinaciones que pueden darnos esa cifra, pero no solamente nos quedemos con la cifra, no solamente nos quedemos con el valor numérico de su nombre, que es 666, sino con los otros muchos detalles que nos proporcionan las Sagradas Escrituras acerca del personaje, los que están en Daniel, los que están en las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces habría que sumar y juntar todos los datos para ver si coinciden en su totalidad. Es como, por ejemplo, el Mesías. ¿Cómo se podía reconocer al verdadero Mesías? Bueno, una de las características que tenía que nacer en Belén de Judea, no podía nacer en Capernaum, no podía ser de Jerusalén, no podía ser de Samaria, tenía que ser de la tribu de Judá y nacer en Belén de Judea. Bueno, ese era un dato.
Pero otro dato era que, por ejemplo, pues según Isaías 53, tendría que morir de una manera especial, tenía que ser enterrado de una forma especial. Es decir, habría cientos de profecías que nos indicaban si era o no el verdadero Mesías. Con el antimesías o con el anticristo ocurre exactamente lo mismo. Hay que saber y conocer todos los datos que nos da la Biblia para poder comprobar si este o aquel personaje coincide o no con los datos que nos da la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Todo esto, pero la verdad que nadie sabe, igual que ni el día ni la hora, pues tampoco sabemos quién va a ser. Podemos tener, pues eso, curiosidad y Sí, saber sí, a está alguien bien. quién. Bueno, pero Ahora, permíteme decirte algo que antes tocaste en referente a Trump. Yo veo a muchos, tanto en Israel como fuera de Israel, muy animados y muy contentos con Trump. Hombre, vamos a ver, no cabe la menor duda de que es un hombre que ha favorecido a Israel, ha favorecido o se identifica con el pueblo cristiano evangélico de Norteamérica. Ha habido pastores que han ido al despacho oral, han orado por él sabemos que ha ido a algún culto, etcétera, etcétera. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque estamos hablando de un hombre de carne y hueso con sus tentaciones, con sus problemas que los tiene. Es como cuando hablamos de Schindler, ¿no? La famosa película de la lista de Schindler. Cuidado que Schindler no era un hombre para tirar cohetes. Hizo un beneficio muy grande a favor del pueblo de Israel, pero luego también tenía muchos pecados y muchas carencias en su vida, ¿no? Cuidado porque se pueden llevar una tremenda desilusión con Trump. Yo espero que se mantengan esa línea de apoyar al pueblo de Israel, que se mantengan una línea bíblica y coherente con la palabra de Dios, que no se deje manipular ni arrastrar, ¿verdad? Pero ojo, porque no es el salvador del mundo. Y el anticristo también va a levantar una gran expectativa, ilusión en mucha gente, porque a priori va a solucionar muchos problemas, por ejemplo, el económico, pero después viene el palo. Entonces nuestra confianza no está en Trump ni en los hombres. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque como pongamos excesivamente nuestra confianza en un hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Por lo tanto, seamos prudentes en este aspecto. totalmente. Aunque es cierto que, por ejemplo, como decías, creo que fue el que puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿no? Sí, 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 la he visto, la he visto, la he visto. hizo algunos tratos y algunos beneficios por Israel que la verdad que a priori no sabemos. Quedan 4 años, el 20 de enero toma posesión, Vamos a ver. que por cierto hoy le han absuelto el último cargo que tenía, que lo han absuelto para que pueda ser presidente, porque si no se iba a hacer un lío ahí grande. Quiero tomar de vuelta la conversación que estábamos teniendo cuando otra de las cosas interesantes que cuentas que está pasando en Israel, que es que muchos judíos se están convirtiendo a Cristo. El otro día hablaba con Steven Ari, que es un judío mesiánico, y me decía que la gran señal de que Cristo está cerca es la cantidad de judíos que se van a convertir a Cristo, que van a aceptar al Mesías, a Yeshua. Yo te hago una pregunta. ¿Esta es una de las últimas señales que muchos judíos se van a convertir a Cristo? ¿Es la Mira, señal de los 144.000 o son cosas diferentes? para mí hay un versículo que me ha ayudado mucho a entender muchos aspectos proféticos, ¿no? Y es ese versículo que aparece en el libro de Ezequiel, perdón, en el libro de Eclesiastés, donde Salomón, el autor del libro, dice, ¿qué es lo que será? Él mismo responde diciendo lo mismo que fue. La pregunta es, ¿dónde y cómo nació la iglesia? No hablo de la iglesia gentil, porque yo a veces cuando llevo al grupo a Cesarea, la marítima, digo que aquí, en la casa de Cornelio, entre comillas, nació la iglesia gentil, porque era la primera vez que se le predicaba el evangelio a los gentiles, ¿no? Pero realmente la iglesia como tal, el pueblo de Dios, como lo entendemos nosotros, nació en una fiesta judía, la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, con un tremendo avivamiento, con una sacudida espiritual que no dejó indiferente a nadie. Prueba de ello que centenares o tal vez miles de judíos fueron afectados por la predicación de Pedro en el día de Pentecostés y la iglesia nació con un poder, con una gloria del Señor espectacular. Miles se convertían, sanidades, milagros, prodigios, cosas tremendas.
Bueno, si lo que va a hacer es lo mismo que ya sucedió en el pasado, eso quiere decir que la iglesia no puede terminar en Jerusalén apagada, pasando desapercibida. Es más, como tú bien has dicho, la Biblia nos habla de que 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel, que nadie sabe con exactitud dónde están, hay especulaciones y tal, van a aparecer en la escena de los últimos tiempos, acompañando al Mesías a todas partes, cantando un cántico nuevo en el monte de Sión, como una especie de guardaespaldas del Señor Jesucristo. 144.000 judíos convertidos de verdad, con esa perseverancia, con esa constancia que caracteriza al judío. Eso es una revolución espiritual en la ciudad de Jerusalén brutal. Y además hay un añadido más. La Biblia nos dice que dos testigos, dos predicadores con una unción brutal harán acto de presencia en las calles de Jerusalén en los últimos días, hasta el punto que comenzarán a verse milagros que no se veían desde los tiempos del Antiguo Testamento. Los quieren matar y no pueden. Y el Señor los va a proteger de una manera extraordinaria. Y hay una pregunta que se le hace a Juan en la isla de Patmos cuando se le dice, estos con vestiduras blancas, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que nadie puede contar, ¿quién es esta gente? ¿De dónde han salido? Y Juan dice que lloraba porque no sabía la respuesta, y la respuesta fue, estos son los que han salido de la gran tribulación. En otras palabras, yo creo que, sobre todo en Israel, se va a producir un despertamiento espiritual sin precedentes. Por eso es el epicentro, porque como el diablo lo sabe, por eso el anticristo quiere ir a Jerusalén. Y por eso quiere profanar el lugar más sagrado del pueblo judío, que es el templo de Jerusalén. Pero también Cristo viene a Jerusalén. Entonces vemos que el anticristo quiere ir a Jerusalén y va, y también el Señor Jesucristo quiere ir a Jerusalén y viene y pone sus pies en el monte de los olivos, y el monte se parte, y salen aguas vivas, y entra agua en el mar muerto y vuelve otra vez a recobrar la vida. Es decir, los acontecimientos finales que se van a llevar a cabo en el pueblo de Israel son tremendos. Y otra cosa muy importante, ¿y la gran tribulación qué objetivo tiene? ¿Otra guerra más? ¿Otra guerra más? ¿Otro derramamiento de sangre? No, el objetivo final de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón y todo lo que va a suceder con los sellos, con las trompetas y con las copas es nada más y nada menos que poner de rodillas al pueblo de Israel para que reconozcan a aquel que traspasaron y por fin lo reconozcan como su verdadero Mesías. Y ahí acaba la película. Y ahí acaba la historia. O comienza a lo mejor, según cómo se mire, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Israel va a experimentar un despertamiento espiritual tremendo, tremendo. Y yo confío y espero poder verlo. Porque si esos judíos convertidos que en este momento están en la clandestinidad o en el anonimato salen a la luz, pues pueden pasar cosas tremendas. Y además otra cosa, y se van a comenzar a ver otra vez milagros, señales y prodigios, porque eso va a traer una sacudida tan grande que hasta muchos musulmanes van a ser impactados con el Evangelio. Porque muchas veces hablamos de los judíos, pero no nos olvidemos que en Israel viven millones de árabes, algunos musulmanes, otros cristianos, y muchos también se van a convertir. De hecho, hay iglesias árabes cristianas que ya han reconocido al Mesías y lo alaban y lo adoran en sus cultos, y va a ser algo realmente, Eliezer, espectacular. Y yo no me lo quiero perder. ¿Esos 144.000 podrían estar ya convertidos? ¿Podrían haber 144.000 judíos ortodoxos convertidos ahora mismo en Israel? Mi opinión personal no lo puedo demostrar con la Biblia. Entonces ya entramos en una opinión personal. Como me la has pedido, te la voy a dar. Yo creo que sí. Yo creo que muchos ya están vivos. ¡Wow! Sinceramente. Sinceramente. Yo creo que muchos ya están. Tal vez ni siquiera lo saben, pero ya el Señor sabe dónde están. Porque lo curioso es que cuando Elías le dijo al Señor, Señor, ya estoy harto, ya no doy más, estoy cansado, no sirve de nada lo que estoy haciendo, el Señor le dijo, oye, ojo, hay 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. 7.000, eso es una barbaridad. ¿Pero dónde estaban? Elías no los conocía a ninguno, pero el Señor sabía dónde estaban. Y entonces yo creo que esos 144.000, claro, la proporción es mayor, el Señor sabe dónde están.
y estoy seguro de que muchos de ellos están con vida, porque yo no creo que falten muchísimos años o generaciones hasta que todo esto acontezca. Estamos hablando de Tercera Guerra Mundial, estamos hablando de Armagedón, estamos hablando de cosas que no se hablaban hace 50, 60, 80 o 100 años en la iglesia cristiana evangélica, pero que hoy en día ya se están hablando en los medios de comunicación. Tú has mencionado Finlandia, Noruega, a otros países que ya se están preparando para lo que puede ocurrir. Por lo tanto, estamos más cerca que ninguna otra generación de creyentes. Y esto es algo realmente alucinante, lo que el Señor nos va a permitir ver. ¿Hasta dónde veremos? No lo sé. Pero que vamos a ver cosas tremendas que nunca nadie vio, estoy convencido. Los dos testigos, hay mucha gente que dice Moisés y Elías. ¿Quién crees que pueden ser esos dos testigos? Mira, bíblicamente podemos especular, pero no podemos decir con 100% de seguridad de quién se trata. Es verdad que Moisés es un personaje tremendamente importante en el pueblo de Israel, tanto que cuando mencionan a Moshe, lo dicen Moshe Rabenu, es decir, nuestro maestro, es nuestro maestro. Muy bien, perfecto. Podría ser Moisés. De hecho, su muerte o su desaparición es muy misteriosa. Dios se encargó de cuidar su cuerpo de una forma especial, cosa que no hizo con ningún personaje de la Biblia. Eso es a tenerlo en cuenta. Por otra parte, también lo vemos en el Monte Nebo, el día que se presenta en la Transfiguración, junto con otro profeta que también desapareció de una forma muy sorprendente, que no experimentó muerte, y me refiero al profeta Elías. Hombre, los dos serían tremendos personajes que se aparecieran, ¿no? Pero luego hay un tercer personaje que no se menciona prácticamente nunca, que también fue arrebatado, que también no experimentó la muerte, y fue Enoc, que profetizó y habló acerca de la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Dice que vio venir al Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Tenemos ahí unos versiculitos en la carta de Judas. Sinceramente no podemos saber quiénes son, pero lo que está bien claro es que serán dos personajes de tremenda influencia y experimentarán muerte porque los matarán a los 3 años y medio de ministerio. Fíjate que en 3 años y medio de ministerio, que es prácticamente nada cuando recién uno está comenzando, causan una revolución en el mundo sin precedentes. No ha habido ningún predicador que cause la revolución espiritual de estos dos testigos, de estos dos predicadores, en tan solo 3 años y medio. ¿Quiénes son? Sinceramente no lo podemos saber. El otro día, hace un tiempo contaste que en el muro de Jerusalén te encontraste a un señor que te contó algo increíble, te encontró algo que, bueno, lo contaste y se hizo viral por todas partes. Mucha gente está diciendo, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? ¿Era un ángel? ¿Era un rabino ortodoxo? ¿Quién era ese hombre que te encontraste? ¿Quién era ese hombre? ¿Has podido saber quién era? O si quieres contar lo que te contó y luego decir quién era ese hombre. Lo que me contó en su momento, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra y está en YouTube y miles de personas lo vieron y como tú dices, hasta se hizo muy viral, ¿no? Pero te voy a dar una primicia. Esa persona, que no era un ángel, esa persona se ha vuelto a poner en contacto conmigo. Casi a diario hablamos, día sí, día no. Y él es uno de los judíos ortodoxos convertidos al Señor Jesucristo, que es el que me ha pasado toda la información que yo te acabo de compartir en tu programa esta tarde. Wow. Wow. Yo le pedí en este viaje que hice a Jerusalén ahora hace unos días, si podía presentarme, si podía conocer a todo ese grupo de rabinos, de judíos ultraortodoxos convertidos al Señor, y me dijo que todavía no era el momento, que llegará el momento, pero que de momento no podía. Pero él es la persona que me está dando toda la información y es un hermano nuestro en la fe. Wow. ¿Y hablas con él en hebreo? En español, En en español, perfectamente en español. Te iba a preguntar otra cosa y se me ha olvidado. Ahora me ha dejado un poco así. Sí, es que no, yo sé que no te lo esperabas, que
que tuviera otra vez contacto con esta persona, pero ¿Cómo? abrió su corazón y me contó que me contactó a través de mi hija, me dijo que escribió a la iglesia y que quería contactarme porque él no tenía mi teléfono ni tenía nada, pero él sigue las retransmisiones y él me ha dicho que no pare de hablar de estas cosas porque los tiempos se avecinan y tenemos que estar preparados. O sea, que él te conoció a través de tus predicaciones, de lo que enseñas. El primer contacto fue en el Muro de los Lamentos. Mm. Yo no sé si ya me conocía de las redes sociales, supongo que sí, pero hemos mantenido el contacto. Y él me ha mandado imágenes desde el día 7 de octubre, tremendas, que no han salido en ninguna parte, de cosas tremendas que ocurren, y me mantiene pues al día, ¿no? Me mantiene al día de todo esto. La última vez que hablé con él se encontraba en el sur de Israel, en Eilat, y ellos están preparando cosas en el desierto porque dicen que han leído las profecías y saben que un gran remanente de Israel tendrá que huir al desierto donde va a tener que buscar protección. Es que a través de este medio, a veces hay personas que te escuchan que tú dices, ¿y cómo? A mí me pasó hace poco que la última entrevista que tuvimos, estaba en un evento en Tarragona y me saludó Marco Brunet, que te lo conté hace poco, Sí, y me dijo que me conocía de la entrevista que hicimos. Dice, tú eres fíjate. Eliezer. Ah, mira. O sea, hay una cantidad de gente que no sabemos que nos están escuchando, que mandamos un saludo, por cierto, a todos los que Amén. nos están viendo. Ya sabes Sí. que si estás viendo este directo, dale me gusta, deja también tu comentario de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad nos estás viendo. Y quiero hacerte la última pregunta, José Manuel. De todos los viajes, porque llevas 20 años, ¿no? Más de 20 años yendo a Israel. Más de 20 años, sí, a Israel, sí. ¿Hay algún momento, hay alguna experiencia como esta que has contado de este señor, de este hermano nuestro de la fe que te encontraste en el muro de Jerusalén? ¿Hay algo que te ha impactado que no has contado nunca? ¿Hay alguna experiencia, algo de lo más tremendo que te haya ocurrido en tantos viajes que has ido? ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado de por vida? Bueno, yo podría escribir un libro de anécdotas que me han pasado en Israel en estos más de 20 años que llevo viajando, ¿no? Pero ahora me viene a la cabeza una noche, cuando ya dejé al grupo en el hotel, me fui caminando solo hasta el cótel, hasta el Muro de los Lamentos, con un hermano del grupo. Y allí estuvimos un buen rato, estuvimos leyendo la palabra, y hay un momento que ya era tarde, salíamos al día siguiente de madrugada, y yo le dije a este hermano que me acompañaba, oye, vamos a marcharnos al hotel porque ya es tarde. Y justamente a mi derecha había un rabino allí orando que cuando me oyó hablar en español, me preguntó de dónde era, de dónde venía. Y le dije que venía de España, y entonces al ver que me habla en español, dije, voy a aprovechar y estar un rato con él y hacerle preguntas. Y él fue el que me animó a estudiar hebreo y a poder leer la Biblia en hebreo y le hice caso, ¿no? El caso es que le dije, me gustaría hablar con usted del libro de Daniel, preguntarle algunas cosas del libro de Daniel. Y recuerdo que me dijo, uy, el libro de Daniel es muy difícil, es un libro muy profundo. Y le dije, sí, sí, ya lo sé, pero le quiero preguntar algo, le quiero preguntar algo del capítulo 12 del libro de Daniel. Y le leí este versículo y le dije, mire, la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia al cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mi pregunta fue, ¿el arcángel Miguel, como arcángel príncipe protector del pueblo de Israel, cuando sea quitado, cuando reciba la orden de levantarse, de moverse, se producirá el tiempo de angustia de Jacob, lo que nosotros los cristianos llamamos la gran tribulación? Y se me quedó mirando y me dijo, ¿y tú cómo sabes eso? Y le dije, bueno, lo que quiero saber es si es así. Y me dijo, efectivamente, cuando Miguel sea quitado o levantado, se producirá el tiempo de angustia de Jacob y lamentablemente mi pueblo terminará haciendo un pacto con la muerte. Me quedé tan sorprendido, tan impactado, no me atreví en ese momento y no me lo encontré nunca más
era un rabino de origen chileno, y, y no me atreví a preguntarle si él leía el Nuevo Testamento, porque hay muchos que lo han leído, pero no se atreven a decirlo, porque algunos lo tienen prohibido, y incluso los han amenazado, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención aquello que me pasó aquella noche de madrugada en Jerusalén, hace ya unos cuantos años atrás. Cómo él sabía que hay una protección sobrenatural de este arcángel tremendamente poderoso que es Miguel, que cuando sea levantado o quitado de en medio, se producirá el tiempo de angustia de Jacob, lo que la Biblia llama la gran tribulación, ¿no? Y por eso dice Pablo a los tesalonicenses, vosotros sabéis lo que está deteniendo todo esto, hasta que él a su vez te ha quitado de en medio, y entonces se podrá manifestar aquel inicuo a que el Señor matará con el espíritu de su boca. Ese él siempre lo atribuyeron al Espíritu Santo, ese él lo atribuyeron al Imperio Romano, pero ese él, la respuesta la tenemos en Daniel 12:1, y habla acerca de la... Epa, se ha cortado. Se ha cortado. No, voy a ver si vuelve. No sé si se le ha acabado la batería. Voy a ver si vuelve ahora el pastor José Manuel. No sé si va a volver a entrar porque estaba con el teléfono. Y no sé si se acaba la batería. Ahí lo tenemos otra vez de vuelta. Un segundo. Espera, que la imagen está en... Sí, perdón, Ezequiel, perdón, Eliezer. Sí, espérate un segundito que... Probablemente el enemigo no quería que habláramos de esto y se enfadó. Seguramente, ¿eh? La verdad que justo el momento más interesante, ¿eh? Sí, El sí, momento sí. más interesante. Yo tenía el teléfono en otra posición, pero tú dices que sale mal. ¿Lo vuelvo a poner como lo tenía? No, está bien, está bien. Te coloco aquí otra vez. Mira, ahí te tengo ya. Ahí te tengo. Así. Perfecto. Ahí está. Pásame después el link para subirlo al canal nuestro también, ¿vale? Ahí está. Seguimos en directo, seguimos en directo. Amén. Así que cuéntanos, termina de contar lo que estabas contando. Ya estaba ahí. Sí, yo le pregunté una vez a un gran maestro de escatología bíblica acerca de a quién se refería la Biblia cuando Pablo dice que hay algo que impide, ¿verdad? Que el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición se manifieste, porque dice hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y me respondió, bueno, lo que impide la manifestación del anticristo, que todo esto se reviente y salga todo mil pedazos, es el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, pero si el Espíritu Santo es Dios, ¿quiere usted decir que hay un momento en el que el Espíritu Santo es quitado de la tierra? Bueno, es que como la iglesia no va a estar, pero bueno, es que como si el Espíritu Santo dependiera de la presencia o no de la iglesia para estar, cuando en Génesis 1:1 y 2 dice que ya el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y no existía ni Israel, ni iglesia, ni ser humano, ni nada. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, no puede haber un momento en la historia en el que el Espíritu Santo no esté. Tal vez no esté operando como opera en la actualidad, pero que va a estar siempre. Entonces después alguien dijo, bueno, puede ser el Imperio Romano, pero es que el Imperio Romano ha desaparecido. Ya no existe el Imperio Romano, existen solo en fin, los restos arqueológicos, las piedras, los puentes, etcétera. Pero el anticristo no se ha manifestado. El espíritu del anticristo sí está latente. Ya lo decía Juan, pero no se ha manifestado como tal. Y nadie me sabía responder. Unos me decían una cosa, otros me decían otra, hasta que un gran maestro de la palabra de Dios, misionero de Madrid, me hizo ver este texto. Y me lo corroboró aquel rabino aquella noche de madrugada en Jerusalén. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Daniel 12:1 nos da una revelación espectacular de cómo al ser quitado, al ser removido, al ser levantado Miguel, el gran príncipe que te protege, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, entonces, entonces habrá tiempo de angustia cual no la hubo nunca en el mundo. Es decir, no hay un precedente, no hay un punto de referencia en la historia. Y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así, lo que va a pasar allí es lo que ocurre y lo que relata el Apocalipsis. No es la destrucción del templo de Jerusalén, no es
la masacre que se produjo en los tiempos de Rabí Akiva, cuando Bar Kokhba se proclamó, lo proclamaron Mesías. No, no, tiene que ver con resurrecciones, tiene que ver con guerras catastróficas que se relatan en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, yo tendría muy presente Daniel 12:1 como respuesta a lo que la gente se pregunta, ¿a quién se refiere él? En artículo masculino, en singular. La iglesia siempre es femenina, la iglesia es esposa, la iglesia es amada, la iglesia es novia, nunca es él. Sería una incongruencia decir que ahora la iglesia es género masculino, ¿no? Y bueno, y de todas estas cosas hablamos aquella noche y quedé muy, muy impactado por mi conversación con aquel rabino. De eso estábamos hablando, ¿no? De aquella conversación, de aquel momento que te marcó muchísimo, ¿no? En uno de los viajes Exacto. que fuiste. Ya con esto, porque como dices que hablan tanto en español allí, porque sí que es verdad que hay mucho chileno, Sí, argentino que hablan español, yo quiero hacerte muchos. una pregunta que muchos se hacen también, la acaban de escribir. ¿Todos los judíos van a ser salvos? ¿Todos los judíos serán salvos? La Biblia habla de un remanente, es una palabra que tenemos que tenerla muy presente, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se produjo aquel milagro tremendo en el Monte Carmelo, cuando cayó fuego del cielo, bueno, se esperaba, yo estoy seguro que Elías esperaba que todo el país se convirtiera, que todo el país se humillara, pero no sucedió. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó, Baal quedó totalmente desacreditado, los profetas fueron eliminados, ¿no? La reina Jezabel, que financiaba con el dinero de la corona, y su marido, el rey Acab, financiaba todo aquello, tampoco se convirtieron, no hubo un cambio genuino en sus vidas, pero el Señor le habla, le revela que hay un remanente oculto, un remanente de 7.000 personas que se habían mantenido fieles al Señor en medio de la persecución y de la idolatría. Esto de que Israel, todo Israel será salvo, oye, qué más quisiera yo que fuera así, pero yo creo que más bien el Señor hace referencia a ese remanente, aunque repito, miles, probablemente millones de judíos que en este momento no son creyentes ni son nada, puede ser que ante los acontecimientos finales se conviertan y se acerquen a Cristo. No sé si cuando dice todo Israel será salvo, se refiere a todo el remanente o se refiere a toda la población mundial, que hablamos de millones y de millones, porque si fuera así, entonces no hace falta evangelizarlo, porque todos se van a convertir, entonces por lo tanto no hace falta evangelizarlo. Yo creo que va más bien por el remanente que en la totalidad de la población mundial del pueblo de Israel. Qué bueno. Pues gracias por todas estas preguntas y toda esta información que nos has dado en esta noche. Gracias por tu tiempo, José Manuel. Lo valoro muchísimo que estés aquí Por favor. en el canal. Y nada, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, dale like, compártelo con otros para que lo puedan compartir. Y José Manuel, si quieres decir algo para despedirnos. Yo te felicito, sinceramente, porque eres muy valiente, porque probablemente hayas escuchado en la anterior entrevista que me hiciste y en esta algunas cosas que a lo mejor pues no coinciden 100% con la doctrina o con la teología, con las ideas de tu denominación o de tu iglesia, pero eres muy valiente y hace falta en España hombres como tú, hombres valientes, que no tengan miedo de oír otras opiniones, otros ministerios, otras explicaciones en cuanto a textos de la Biblia y que no tengan temor de que la gente escuche otras cosas, porque yo creo que lo peor que podemos hacer es evitar que la gente se informe, que la gente indague, y eso es muy bonito, ¿no? Tener en España un canal como el tuyo, donde entrevistas a personas con otras opiniones, con otras posturas o estilos, pues es muy interesante. Así que por esa parte te felicito. Y también decirle a todos los hermanos, sobre todo que nos ven, que hermanos, no perdamos el tiempo, por favor, no perdamos el tiempo. Vamos a ponernos las pilas. Es una expresión muy española, una expresión que utilizamos muy entre nosotros. Vamos a ponernos las pilas, vamos a dejarnos de tontería, vamos a dejar de mirarnos el ombligo. Oye, y que cuando nos persigan, el diablo no va a preguntar, ¿eres bautista? ¿Eres pentecostal? ¿Hablas en lengua? ¿No hablas en lengua? ¿Levanta las manos? ¿No levanta las manos? Que cuando nos den caña nos van a dar caña a todos y lo que tenemos que estar es unidos y apoyarnos y respetarnos los unos a los otros porque estamos navegando en el mismo barco y vamos a la misma meta. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca a todos y a seguir adelante, que el Señor viene pronto. Un abrazo, Eliezer. Así es. Muchas gracias, José Manuel. Un La abrazo. verdad que sí, y yo siempre digo que hay que estar siempre, pues eso, las opiniones hay que escucharlas, cada uno saque sus conclusiones
y cada uno piense lo que quiera pensar a la luz de la palabra, siempre a la luz de la palabra. Amén. Así que nada, muchas gracias, un saludo a todos y que el Señor os bendiga muchísimo. Bendiciones. Bendiciones.